Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me esté viendo. Hoy vamos a ver nuestros últimos dos temas, que sería perspectiva y composición. Para esto, pienso tocar estos temas muy superficialmente, ya que son temas bastante complejos y bastante amplios. Entonces me voy a quedar solamente con lo que es la superficie de estos temas. Empecemos con nuestro tema de perspectiva. La perspectiva la vamos a definir como, digamos, la deformación de un objeto a través de la lejanía o la cercanía. Para esto vamos a tomar como ejemplo, digamos, esta cajita que tengo aquí. Y bueno, uno de nuestros puntos más importantes para lo que es la perspectiva va a ser nuestra línea de horizonte. Como ya se los he definido, una línea de horizonte es todo aquello que corta la tierra y el cielo, o en su defecto el mar y el cielo. Otro segundo elemento importante va a ser nuestro punto de fuga. Para esto he marcado varios puntos de fuga aquí. Con esto les quiero dar a entender que un punto de fuga no solamente puede estar en medio, puede estar en cualquier posición, realmente no importa, pero esto básicamente lo va a definir el objeto con el que estemos trabajando. Ahora bien, como se los he comentado, para entender bien este tema, tenemos que tener muy presente lo que es geometrización bidimensional y el plano. Para esto, digamos, yo acabo de dibujar un objeto, o en su defecto una cara de este objeto. Como lo podrán ver, pues todas las caras son iguales. Entonces realmente para este caso no importaría qué cara dibuje, ya que entre comillas todas son iguales. Otro punto importante es que todo aquello que esté encima de la línea de horizonte, digamos, es como si nosotros lo viéramos desde aquí arriba. Entonces nosotros vamos a ver, para este caso, la cara frontal y la cara de abajo, o en su defecto, cuando tengamos dos puntos de fuga, se van a ver tres caras, la de abajo, digamos, y las laterales, pero esto ya se los iré explicando más adelante. Por el momento solo tendremos nuestra cara frontal. Bueno, y digamos que también todo aquello que esté abajo de otro punto de fuga, simplemente se les va a estar viendo, digamos, la cara de arriba y en su defecto alguno de los lados. Este ya lo iremos viendo ahorita. Como se los comenté, esta sería una de estas caras. Ahora que sí, bueno, si yo le doy un poquito más de detallito, esta es la figura que nosotros tenemos. Voy a tomar como referente nuestro punto de fuga que está en medio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que voy a tomar cada uno, digamos, de las puntas de nuestro cuadrado y las voy a unir a este punto de fuga. Básicamente, como se los comenté, esto nos va a definir la cara lateral y esto nos va a definir la cara de abajo. Punto importante, y algo que, bueno, les voy comentando, es que algunos de los objetos que estuvieron trabajando tienen ligeras deformaciones de perspectiva. Les voy a explicar por qué. Si nosotros dibujáramos un cubo, este tendría que trabajar con líneas paralelas. ¿A qué me refiero? Si esta fuera línea base, la de abajo tendría que trabajar con esta línea. Tienen que estar completamente iguales, ya que si nosotros tenemos una ligera deformación, digamos, de esta línea, digamos como si se empezara a abrir la línea como un reloj, esto es lo que, digamos, ya tenemos como una deformación de perspectiva. Ya sea la línea de arriba o la de abajo la que se esté deformando, pues digamos, esta línea va a estar trabajando de esta manera. Entonces prosigamos. Esto fue con respecto a estos lados. Ahora que si tomamos en cuenta las líneas verticales, pues estas también tendrían que ir completamente paralelas. Como se los comenté, en el momento en el que esta empezara a abrirse o empezara a ver alguna deformación, pues la perspectiva se empezaría a modificar. Ahora, nosotros cuando queremos trabajar un cubo, generalmente si se hace hacia este lado, se trabaja esta línea. Si se trabajara hacia este lado, sería esta línea. Ahorita les voy a poner los ejemplos con ambos cubos. Ahora yo tengo que, digamos, asemejar esta línea diagonal en la dirección, digamos, o así que en la misma dirección, pero tienen que ser completamente iguales. Para esto, estas tres líneas, como lo habrán visto, tienen la misma inclinación. Y pasa lo mismo que con este ejemplo. Si nosotros empezáramos a abrir más esta línea, va a haber una deformación de la perspectiva.
Ahora las líneas verticales tienen relación con la línea de atrás. Entonces esta también tendría que estar completamente vertical. Y ahora las líneas horizontales, completamos con esto nuestro último caso. Digamos, de esta manera nuestro objeto, pues básicamente tridimensional, ya no sufre ninguna deformación. Como se los comenté, si ahora esta fuera la cara que estuviéramos trabajando y empezáramos a tener, digamos, una deformación y empezáramos a ver la figura, pues simplemente esta figura se vería rara. Esto es lo que les he estado pasando con algunos ejemplos que me han estado trabajando. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando un objeto tiene una ligera distorsión de perspectiva. Entonces, hay que cuidar muy bien digamos, estas líneas, estos ángulos, porque en el momento en el que nosotros cambiamos uno, pues vuelve a lo mismo, ¿no? Esta figura se va a empezar a deformar. Bueno, ahora prosigamos. Esto cambia completamente cuando estamos trabajando perspectiva, que como ya se los comenté, hay una ligera deformación de la figura. Ahora, que si nosotros tomamos, digamos, esta línea, esta se va a seguir trabajando, digamos, paralela, estas tres líneas. Entonces, nuestro objeto tendría que ir aquí, y vertical tendría que ir de esta manera. Ahora, ¿cómo lo ven? Este sería nuestro objeto, el cual ya estamos trabajando a través de un punto de fuga. Entonces, como ya se los comenté, se ve la cara de enfrente, una lateral y la cara de abajo. Ahora, si esta figura estuviera exactamente en la mitad, pasa la misma situación. Tendremos que unir, digamos, las aristas, o en su defecto los puntos, hacia nuestro punto de fuga. Si yo tratara de unir, digamos, estos puntos que están aquí atrás, lo único que va a pasar es que estos puntos van a pasar a través de la figura. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo es un objeto tridimensional deformado por la perspectiva, pues digamos, estos puntos se tendrían que estar trabajando. Pero digamos, para lo cual, esta línea se tendría que rellenar de la misma manera que hicimos con la de, digamos, con la de arriba. Entonces, si nosotros quisiéramos dar a notar algunas caras, pues solamente serían estas. Para esto, como ya lo habrán visto, digamos, este ángulo de inclinación ya no es completamente paralelo, sino que dejó de ser esto para hacer esto, con una ligera deformación, porque digamos va de una línea más grande a una más pequeña. Otra cosa que me gustaría aclararles es que si nosotros cambiamos de objeto, como lo verán, esto pues ya tiene caras completamente diferentes. Entonces, bueno, yo podría empezar dibujando esta cara principal. Y obviamente pues yo sé que esta cara, bueno, este objeto es mucho más largo. Básicamente serían 3 cuadrados aquí. Para lo cual este objeto tendría, digamos, 3 volúmenes. Entonces este objeto a través de perspectiva, y en este punto se vería así. De hecho, también como lo ven, aquí también se nota este efecto que les estuve diciendo, de que va, digamos, de pequeño y se va agrandando conforme va avanzando la figura. Entonces, esto es lo único que hay que tomar en cuenta. Y como ya se los comenté, esto va a depender mucho de qué es lo que tomemos nosotros como la cara principal. Si nosotros fuéramos a tomar, digamos, alguna de las caras laterales, pues nuestro objeto sería completamente un rectángulo. Y pasaría básicamente pues la misma situación, en donde nuestro objeto sería un rectángulo y la deformación de perspectiva sería esta.
Esto va a ser cuestión de estarlo practicando para comprenderlo un poquito más, pero como se los comenté antes, hay que comprender muy bien lo que es geometrización tridimensional para empezar a trabajar estos aspectos de perspectiva. Ahora bien, para empezar a trabajar, digamos, algunos objetos mucho más irregulares, para este caso, como les comenté, me gustaría que geometrizaran algunas figuras y simplemente las tomen como algo simple y algo no tan complicado. Voy a ponerse un ejemplo, o sea, lo que sería tal vez la forma de una ligera paletita, muy sencilla, que está reducida básicamente en esto, un objeto geométrico. Bueno, ¿qué pasaría? Este es otro ejemplo, digamos, de la distorsión que tenemos con la perspectiva, ya que nosotros podemos tomar, digamos, el tamaño e irlo modificando a través del mismo punto de fuga. Esto que nos quiere dar a entender que, digamos, la misma figura se puede estar copiando de la misma manera, ya sea, digamos, a lo largo y a lo ancho, qué tan cerca o qué tan lejos se puede estar trabajando esta figura. Esto también nos va a dar algunos parámetros para estar trabajando, o como se los mencioné, algunas figuras irregulares. Ok, digamos, es este ejemplo. Si yo les acercara este plumón a esta distancia, pues digamos lo van a ver muy grande en relación a lo que es. Ahora que si yo lo empezara a alejar, pues este objeto va a empezar a notarse mucho más pequeño. Esto es algo, pues digamos, que quiero que entiendan con este ejemplo. Si yo quisiera dibujar mi paleta bastante lejos en este punto, lo que tengo que hacer es empezar a ver las formas que tenemos, digamos, entre sección y sección. Como lo ven, básicamente yo paré entre, digamos, punta y punta, o básicamente, digamos, entre cada doblez, lo cual sería el punto donde, digamos, hay un ángulo de 90 grados y donde termina mi figura. Ahora, el punto que yo tengo entre estos lados es esta línea. Y yo la puedo ir copiando dependiendo de qué tan alejada quiero ya hacer la paleta. La línea para esta forma, digamos, ya no es una línea recta, se debe desglosar desde este punto, sino que sería una línea ligeramente curva, algo así como una J. Esta pequeña línea se va a estar copiando en el cuadrante en el que nosotros queramos alejarlo. Yo la voy a tomar en este punto. Y sucede lo mismo con esta línea. O sea, la cual básicamente sería esta forma. Ahora yo tendría que copiar esta forma en este cuadrante. Ok, digamos, estas son las líneas que ya tenemos básicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, completar la figura a través de los mismos cuadrantes. Como se los comenté, esto nos va a estar sirviendo para estar, digamos, realizando objetos a través de, digamos, la lejanía o la cercanía que nosotros queramos tener con el objeto. Ahora vamos a algo un poco más complicado, lo que sería trabajar a través de dos puntos de fuga. Dejemos este punto de fuga que tenemos aquí y ahora un segundo. Generalmente este efecto se ve cuando nosotros estamos, digamos, en la calle y estamos en contraesquinado a través de, digamos, dos lados. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues otro punto de fuga y voy a mantener el otro. Ahora, como se los expliqué anteriormente, pues básicamente si nosotros viéramos este objeto, pero dibujándolo abajo en nuestro punto de fuga, lo que vamos a ver pues básicamente son la cara de arriba y algunas caras laterales. Para este caso, como vamos a estar trabajando dos puntos de fuga, pues digamos vamos a ver esta distorsión del objeto. Como se los comenté antes, nosotros conocemos la cara de arriba, entonces va a ser la primera cara que vamos a estar trabajando.
para este caso, como lo habrán visto, vamos, digamos, a encontrar dos líneas para fijar, digamos, lo que es nuestra forma cuadrada. Como lo habrán visto, aquí, digamos, esta forma ya no es un cuadrado, sino que sufre una ligera deformación de lo que sería, pues, digamos, el cuadrado. Deja de ser un cuadrado para básicamente convertirse en un rombo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a definir, digamos, qué tan grande es el objeto. Para nuestro caso, como se los comenté antes, voy a hacer las líneas de abajo. Tomemos en cuenta que esto va a ser nuestra línea de la tapa de arriba. Entonces, al igual que en el otro, pues nosotros sabemos que el objeto tiene las caras hacia abajo. En el ejemplo yo estoy prolongando estas líneas porque básicamente yo no voy a definir la altura del objeto, sino que básicamente de la misma manera me la va a estar definiendo mi punto de fuga. Ahora, como lo habrán visto, la cara de delante sería esta. Y para definir, digamos, la cara lateral, sería hacer una siguiente línea. Ahora, esto nos va a definir nuestra cara de abajo. Digamos, ya con esto yo tengo la misma cajita que hemos estado trabajando, pero a través de, digamos, dos puntos de fuga. Como lo habrán notado, este es completamente diferente, ya que solo tiene una ligera deformación en lo que serían las bases, pero al estar trabajando, digamos, de esta manera, al estar viendo tres caras, pues como lo habrán notado, esta cara, que está representada por esta línea, podría tener esta longitud. Mientras que la cara que se ve de este lado, pues básicamente es una línea más corta, la cual comparada con esta, pues digamos, ¿perdón? Tendría pues una notoria reducción de tamaño, y en algunos casos, como se los he comentado, no es tan visible el cambio. Pero si nosotros nos ponemos a practicar lo que es la perspectiva, vamos a notar esos ligeros cambios. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos deformando una figura de esta manera, es porque nosotros tenemos dos puntos de fuga. Para el caso en el que nuestra figura se mantiene en una cara y solo hay una ligera deformación, es cuando nosotros tenemos un punto de fuga. Como se los comenté antes, es un tema ligeramente complicado, pero hay que estar practicando para comprenderlo bastante bien. Ok, ya dicho todo esto, me gustaría pasar con nuestro siguiente tema, el cual va a ser composición. Ok, ahora para nuestro tema de composición, como se los comenté antes, este es un tema bastante complicado, pero yo solo me voy a ir, digamos, con algo también bastante superficial. Para esto vamos a tomar varias reglas en lo que sería, digamos, cuadrantes. ¿A qué me refiero? Este va a ser nuestro plano sobre el que vamos a estar trabajando. Como lo ven, digamos, tengo dos barras que dividen esto en tres y dos barras, digamos, que dividen esto también en tres, lo cual nos daría 9 espacios. No obligatoriamente tienen que ser 9 espacios, realmente esto podría tener los espacios que guste, o incluso se puede trabajar a base de, digamos, de algunos triángulos o en base a rectángulos. Pero como se los comenté antes, esto ya es bastante más complejo y generalmente estos se ocupan para realizar obra de cero. Esto es para que, digamos, tenga cierta armonía en cuanto al, digamos, a la estructura de lo que va a ser un cuadro. Otro punto importante es que aquí va a influir mucho tanto la forma como el color. Y bueno, esto ya se los estaré explicando, digamos, a través del progreso. De hecho, incluso muchos, digamos, hoy en día muchos teléfonos tienen esta función. Y si ustedes, digamos, ven la cámara y ponen las cuadrículas, pues, digamos, les podría aparecer esto. Y con esto, digamos, les podría ayudar a enfocar un objeto. Y como se lo comenté antes, pues esto va a depender mucho del objeto que se esté fotografiando o en su defecto para componer alguna obra. Ok, ¿a qué vamos? Supongamos que yo voy a dibujar un elemento azul de este lado. Para mi caso voy a dibujar un círculo.
En el momento en el que, digamos, yo estoy trabajando un círculo en esta sección, ¿qué es lo que pasa? Primero, estoy dando peso a estos tres primeros cuadrantes. Digamos, aunque el objeto esté aquí en medio, lo que estoy haciendo es dar el peso de este lado. Mientras que si, digamos, yo ahora coloco un objeto de color amarillo, pero en la parte de abajo, ¿qué pasa? Como se los comenté antes, aquí el color va a influir mucho y, o sea, de hecho, se estarán percibiendo de esto que el amarillo sobre papel blanco, no es tan notorio, tanto como lo podría ser un azul. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta de cuáles son los colores que pesan más, digamos, en esto. De esto también tienen que ver mucho las formas. Yo les estoy poniendo algo muy sencillo, como lo que serían formas geométricas, pero obviamente hablando de componer algún cuadro o en su defecto, el ejemplo que siempre les pongo es realizar un bodegón, es que pues obviamente vamos a tener varios elementos con varias, digamos, formas diferentes. De hecho, para eso también les pedí lo que es comprensión geométrica, ya que, pues, digamos, a través de esto nosotros podemos ver cuál es la figura predominante de nuestro objeto principal. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos este triángulo, y digamos, incluso aunque pues, yo lo intentara de rellenar y todo esto, pues simplemente no va a pesar mucho, porque como se los comenté antes, pues el amarillo es un color que pues no tiene peso, digamos, para este objeto. Ahora trabajamos con un rojo. ¿Qué es lo que puede hacer? Yo no tengo, digamos, peso en la sección de abajo. Ahora, que si yo trabajo un cuadrado en esta sección, ¿qué es lo que va a pasar? Que estoy dando peso, digamos, a estos cuatro cuadrantes. Ahora, digamos, tengo un ligero peso aquí abajo, estoy modelando el peso aquí abajo en cuanto a las formas, pero como lo habrán visto, no tengo nada de peso en esta sección. Como lo están viendo, de la misma manera, el rojo tiene mucho más peso que el amarillo para estas situaciones. Entonces, volvemos a lo mismo, ustedes se van a estar dando cuenta cómo es que algunos colores tienen más peso sobre otros. ¿Qué es lo que puedo hacer? Meter un objeto bastante más pesado para, digamos, dar un poco de balance a esta sección. Aquí, ¿qué es lo que podría hacer? Voy a hacer un círculo bastante pequeño, pero el simple hecho de haber metido un tono violeta hace que esto, de primera, pues el color violeta, como lo habrán visto, tiene un peso bastante fuerte para nuestro objeto. Entonces, digamos, ya es un punto en el cual se están centrando nuestros objetos. Ahora, al colocarlo en esta posición, nos va a estar dando balance sobre estos dos planos. Lo mismo pasaría con las líneas. De hecho, en un punto de los videos les pedí que trabajaran sobre Kandinsky y como lo habrán visto, pues él, digamos, componía su obra a través de puros objetos geométricos y de líneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Kandinsky, digamos, no hacía cuadros al azar, sino que pues obviamente él tenía que hacer algunos bocetos y algunas composiciones para realizar su obra. Incluso yo les aconsejaría que analizaran un poco más su obra para que comprendan este tema, ya que con el geométrico es un poco más sencillo. Ahora, si yo metiera una línea aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Una línea no tiene tanto peso como lo podría tener un objeto, pero si lo ven, esto ya está más equilibrado, ya que esto al ser una figura tiene bastante peso de este lado, pero esta línea, digamos, abarcando desde este punto hasta aquí, aligera bastante las cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un cuadrante completamente vacío. El hecho de que este cuadrante esté vacío no significa que, digamos, esto no tenga armonía o no tenga peso. Entonces, si yo no quisiera cargar tanto este objeto, porque lo siento muy vacío, que como se los comenté, no necesariamente necesita estar lleno, pues yo podría poner algún objeto. En este caso, si no quiero agregar peso, pues podría yo meter un objeto amarillo y bastante pequeño. Eso podría dejar la sección sin que estar vacía, pero sin agregarle más peso. Y de hecho voy a hacer una situación, digamos, adrede ahorita. Digamos, con esto nuestra composición podría notarse pues ya bastante más, más aligerada, ya no se ven
digamos, esto con un peso más aquí, o sea, no se ve que, digamos, en algún punto, pues, digamos, esto no tuviera como un balance tanto de colores como de formas. Ahora, como se los comenté aquí, si yo pusiera no este cuadro en amarillo, sino que yo decidiera cambiarla en verde, lo que acaba de pasar es que yo le acabo de agregar peso a esta sección. Entonces, como lo habrán visto, ahora se empieza a sentir un peso de objetos de este lado. Como se los comento, no hay reglas para esto realmente. O sea, el chiste es estar balanceando, digamos, el peso en el plano. Pero, digamos, si yo pongo un objeto verde aquí, pues simplemente mi peso es de este lado. Como se los comento, si la intención también es tener el peso en estos 4 cuadrantes o incluso en este lado, pues es completamente válido, pero volvemos a lo mismo, esto va a depender de qué es lo que queramos lograr en una obra. Yo se los estoy representando con formas geométricas porque es algo muy simple, pero esto nos va a servir básicamente para que nosotros no estemos trabajando, digamos, y algo que he visto es que todos trabajamos centrado. Realmente nosotros tenemos una hoja de papel y lo primero que hacemos pues, es irnos pues, al centro, en este cuadrante. Y es donde nosotros, y básicamente la gran mayoría, trabajamos. Porque, digamos, es el punto en el que todos nos sentimos pues, a gusto. Entonces, generalmente, o hacemos objetos que están perfectamente simétricos, ya sea con una línea vertical o una línea horizontal, pero pues generalmente lo que hacemos es centrar las figuras. Entonces esto es para que, digamos, nos empecemos a sentir cómodos de empezar a mover los objetos y empezar a aprovechar todo lo que sería nuestro espacio pictórico. Bueno, olvidemos de lado esto, pero sigamos con las figuras. O incluso, si quieren, podemos dejar estas formas y qué es lo que está pasando. Que nosotros tenemos, digamos, un peso bastante complicado de esta forma. Como se los comenté antes, no todo esto son líneas, no todos son formas. Se pueden utilizar algunos ligeros garabatos, en su defecto manchas. Entonces esto también podría aligerar algunas cargas. ¿Qué es lo que puede hacer? Ocupar a lo mejor posiblemente una figura de este lado. Como se los comento, las formas también tienen un peso. Para este caso, ya se los comenté, la línea curva generalmente son líneas de dinamismo, son líneas que nos dan movimiento, son líneas que nos dan a entender, digamos, nos dan sensaciones de vitalidad. Mientras que la línea recta, como ya se los comenté, pues da sensaciones de rigidez y pues simplemente nos podría dar la sensación de que un objeto está estático. Entonces, en el momento en el que yo metí esta línea, pues digamos nos empieza a meter el movimiento, mientras que este lado está completamente rígido. ¿Qué es lo que puedo hacer de este lado para no agregar tanto peso? Meter posiblemente una línea amarilla. Entonces, como ya lo habrán visto, o sea, esto empieza a balancear nuestro campo. Como se los comento, se los estoy poniendo con formas geométricas. Esto es un ejemplo bastante sencillo, pero esto les podría ayudar para empezar a ver cómo funciona esto de lo que es la composición. Para ponerles ahora un ejemplo mucho más sencillo de lo que podría ser esto, ya con, digamos, algunas formas que podríamos reconocer, pues empezaré con una flor. ¿Qué es lo que pasa? Como ya se los comenté, tengo un peso bastante grande de este lado. Supongamos que pues la flor va a ser roja y que pues nuestro centro es amarillo. Para estos casos, digamos, yo tengo esto como mi punto central y pues sobre este tallito, digamos, podemos empezar a trabajar algunas formas. Esto, como se los comenté, es para empezar a trabajar de cero, o sea, ya no empezar a depender de algunas referencias. Y como se los comenté antes, pues ya con todos los temas anteriores podemos comprender esto del dibujo. Si yo meto una línea curva aquí para hacer un segundo tallo, y como se los comenté antes, digamos, estaré trabajando con los colores ligeramente adecuados para que vean, digamos, el peso que estos van a tener. En el momento en el que yo hago esto, ¿qué puedo hacer? A lo mejor ya no trabajar una flor completa, sino que pues, lo que puedo hacer es trabajar un ligero botoncito. Como lo habrán visto, el color verde tiene un ligero peso, pero no tan llamativo como lo tendría el violeta. Entonces simplemente lo que voy a hacer es dibujar un tallito con una línea que nos va a dar vitalidad
Y pues simplemente podría dibujar digamos, el tomotito de la flor. Para este caso pues sabemos que es la misma. Y esto, como lo estarán viendo, pues su forma o elemento sobre el que está basado pues es un círculo. Esto también, bueno, es un óvalo, pero se representaría con un círculo. Entonces ya tenemos, digamos, dos círculos pequeños y dos líneas de este lado. Si yo, digamos, quisiera meter un poco de peso, no necesariamente necesito meter otra flor, simplemente puedo agregar algunos elementos dispersos, que puede ser por este caso meter alguna hoja bastante llamativa, digamos, y con esto puedo dar algún ligero peso de este lado. Como se los estaba comentando, pues se pueden meter algunos otros elementos, pero esto es para que se den cuenta que se puede estar trabajando sobre estos elementos sin tener que estar trabajándolo con formas geométricas. Y como se los comenté, esto empieza a dar peso en algunas secciones. Por último y para finalizar, les voy a pedir sus trabajos finales, el cual va a ser realizar un trabajo de perspectiva. Lo que van a hacer es trabajar solamente con un punto de fuga y sobre eso me van a trabajar posiblemente 5 o 6 objetos. Como se los estuve trabajando yo, pueden hacer alguna cajita y simplemente con eso trabajarlo, digamos, en diferentes posiciones. Y me van a hacer 2 ejercicios de composición que, como lo habrán visto, van a ser uno de formas geométricas y otro con, digamos, con alguna forma de una imagen que ustedes hayan inventado. Como se los he comentado, me gustaría que no estén trabajando ninguna referencia, sino que todo venga de la mente. Esto para empezar a crear. Por mi parte eso es todo.